1 presenta el siguiente programa. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Doy gracias al Señor, amados hermanos, hermanas que me escuchan. Doy gracias al Señor por estar una vez más en la radio. Hoy creo que es 27 de diciembre del año 2019. Un abrazo a todos los hermanos que nos escuchan. Estamos en la radio La Predicadora, la 94.1. Quien les habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 de Barrio El Tambo. Saludo a todos los hermanos de la congregación, a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija amada. Que el Señor bendiga nuestras vidas, que nos lleve cada día a conocer su voluntad perfecta y agradable. Que el Señor bendiga a cada hermano de la Iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, también saludo a la iglesia toda que está en Isidro Casanova, en La Ferrere y en todo lugar. Hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la palabra de este día. Si usted quiere comunicarse, al teléfono es 4626-8094. Y bueno, también dentro de un rato le voy a pasar el teléfono en WhatsApp para que pueda usted comunicarse. Vamos a orar. Señor, estoy delante de tu presencia en esta mañana, agradecido por haber llegado, Señor, agradecido por esta nueva oportunidad que tú me das para poder predicar tu palabra. Bendice, Señor, a la radio, bendice a los que la conducen, bendice a los operadores, Señor, que esos sean guiados por ti, por tu Espíritu Santo, Señor. Padre amado, bendice, Señor amado, los programas que se emiten desde este lugar. A cada hermana, a cada hermano que hace los programas, tú puedas usarlos para tu gloria y para tu honra y para tu alabanza. Señor, bendícenos a nosotros, porque sin ti nada podemos hacer. Padre, pon en mi boca lo que tú quieras hablar. Señor, que ningún pensamiento humano, Señor, ninguna interpretación humana pueda, Señor, salir de esta boca, sino que todo sea guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hoy quisiera compartir con todos ustedes, hermanos amados, la segunda parte del último programa, los falsos escogidos. Habíamos hablado del último programa, pero no terminó todo el programa porque no andaba bien, no lo pude, es decir, que salió bien por la radio, pero por YouTube no se pudo completar el mensaje porque tuvimos algunos problemas técnicos. Por eso hoy quisiera repasarlo nuevamente, ya como la segunda parte. Espero que esta palabra le llegue a cada uno de ustedes y se puedan examinar ustedes mismos, como lo hacemos nosotros, para ver si realmente somos escogidos de Dios. Entonces Pablo dice así, aunque en este pasaje, lógicamente, que habla de los siervos, habla de los pastores, de los evangelistas, habla de los profetas, habla de los maestros en la palabra, no, habla de los 5 ministerios, no, porque muchas veces nosotros estamos sujetos a personas que no han sido escogidas por Dios, sino que ellos mismos se ponen ahí como pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles, y nada tienen que ver con la fe, nada tienen que ver con la verdad. Entonces, queremos traer desde estos micrófonos algo de claridad sobre este tema. Y todo por la verdad. Por muchos hermanos y hermanas que
son maltratadas, son heridas, son privadas de su libertad en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo físico. Hermanos falsos, escogidos que aprovechan, ¿no?, la simplicidad de los hermanos para conducir a las almas a una vida desgraciada, a una vida de derrota, a una vida de sufrimiento, a una vida de tristeza y dolor. Y no basándose en la verdad o en la realidad, como dice el Señor Jesucristo. Por eso vamos a leer ahí en Tito capítulo 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos, de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Entonces nosotros vemos que acá Pablo, si él se presenta como siervo, porque esa es la manera en que en aquellos que han sido iluminados en este mensaje de la gracia, no, primeramente nos presentamos como siervos del Señor Jesucristo, ¿no? Y después como apóstoles. Aquellos que son apóstoles se presentarán cada uno conforme al ministerio que Dios le ha dado. Pablo era un siervo y apóstol. Nosotros somos siervos y pastores, siervos y evangelistas, siervos y profetas, siervos y maestros, y así. Pero ahora él tiene un apoyo para decir lo que dice. Él dice: yo soy siervo y apóstol, según la fe de los escogidos. Ahora, yo digo, yo soy pastor, pero ¿según quién? Según yo mismo. Yo me hago pastor a mí mismo. Yo veo aptitudes en mí que puedo decir, puedo tener una iglesia y ser pastor. Pero acá, el que tiene que dar testimonio de lo que nosotros somos son los escogidos. Son los escogidos del Señor. Ellos tienen que dar testimonio, según la verdad. Pero muchas veces nosotros no sabemos interpretar sobre los escogidos. Aquí en este pasaje específicamente, la Biblia se refiere como los escogidos a los apóstoles que caminaron con el Señor Jesucristo. Y también incluye a las iglesias que el apóstol Pablo fue levantando. A todos, porque todos somos escogidos, ¿no? Para la salvación, ¿no? Eso podemos verlo en otro día. Entonces, pero acá yo creo que se refiere a los apóstoles, a Pedro, que él se encontró con Pedro, a Juan, que también se encontró con Juan, a Lucas o a Santiago, que también él se encontró con ellos. Entonces, conforme a la fe de los escogidos, él era siervo y apóstol de Jesucristo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahora, Pedro mismo dijo de Pablo, las cuales nuestro hermano Pablo ha escrito, que son difíciles de entender y muchos indoctos tuercen para su propia perdición. No, es decir que Pedro da testimonio de lo que es Pablo. Ahora fíjese, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos. Acá dice, y el conocimiento, según la fe de los escogidos, en el conocimiento de la verdad. Acá ponen, y el conocimiento, ¿no? Pero yo lo leo, según la fe de los escogidos de Dios, en el conocimiento de la verdad, según la piedad. Entonces, ¿de dónde se basaban los escogidos para decir que el apóstol Pablo era
un siervo de Dios. ¿De dónde se basaban ellos para decir que el apóstol Pablo era un apóstol de Jesucristo? Ellos se basaban en el conocimiento de la verdad, según la piedad. Ahora, ¿dónde estaba esa verdad para que ellos pudieran dar testimonio de lo que Pablo era? Esa verdad estaba en la piedad, dice, según la piedad. Bueno, y nosotros conocemos que está el misterio o el ministerio de la piedad y el ministerio de la iniquidad. Y nosotros sabemos que son tres los que dan testimonio en los cielos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y son tres los que dan testimonios en la tierra, ¿no? La sangre. Bueno, tengo que buscar el versículo. Entonces, nosotros determinamos que la piedad, que el conocimiento que es conforme a la piedad, está haciendo alusión a nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podían determinar ellos que Pablo era un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo? Y eso es conforme al conocimiento que ellos tenían de la verdad, según lo que ellos conocían de la piedad, según de lo que ellos conocían de Cristo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no había Biblia, no había palabra de Dios en aquel tiempo. Entonces, todo lo que ellos podían confirmar, lo confirmaban a través de la persona de Jesucristo. Y ellos lo conocieron al Señor Jesucristo, ¿no? Porque ellos caminaron 3 años y medio con Él. Ellos sabían el pensar de Cristo, el sentir del Señor Jesús. Ellos podían saber todo acerca de Jesús, hombre. Cómo Él se condució, cómo Él se manifestó en amor, en misericordia, en responsabilidad, porque Él fue responsable. Él no amó el dinero, el Señor Jesucristo, ni buscó los bienes de este mundo. El diablo le ofreció los reinos de la tierra y Él no lo aceptó. Él lo rechazó, porque Él le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces nosotros vemos que conforme al conocimiento de la verdad, ¿no? Según la piedad. Hoy podemos nosotros determinar quién es un siervo de Dios por medio de lo que la Biblia dice, de lo que la palabra dice. Pero ellos tenían el conocimiento de la verdad en la persona misma del Señor Jesús. Y entonces ellos determinaban que lo que se manifestaba en Pablo es lo que se manifestó en Jesús. Verdaderamente, este es un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo. Porque él fue un imitador de Cristo. ¿Entiende, hermano? Hoy nosotros no hemos caminado con el Señor Jesucristo, con el Señor Jesús, con aquel hombre. No, tampoco le hemos conocido como hombre. No le hemos conocido, no hemos comido con Él, no hemos dormido con Él, no le hemos escuchado hablar. Hoy tenemos esa comunión por medio de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo nos revela su palabra. Es la Biblia. Entonces, la verdad hoy está en la Biblia. Y entonces, conforme a lo que la Biblia dice, nosotros, porque la Biblia dice la verdad, entonces nosotros, conforme al conocimiento de la verdad, nosotros podemos, los escogidos, podemos determinar si verdaderamente aquel que se presenta como un siervo de Dios, como un pastor, como un evangelista, como un maestro, ¿no? Como un profeta, realmente lo es. Porque así como lo hicieron los apóstoles, así nosotros lo podemos hacer, conforme a la verdad. Entonces, para determinar nosotros, ante la pregunta de aquellos que preguntan, ¿es un siervo verdaderamente de Dios o no es un siervo de Dios? Y entonces usted tiene que agarrar la verdad, tiene que agarrar la palabra de Dios. Y ahí en la palabra de Dios está
quién verdaderamente es un siervo de Dios y quién no es un siervo de Dios. Por eso, estas cosas son muy delicadas. Mira, hermano, ¿sabe cuántos hijos de Dios están en las manos, no? O bajo la autoridad de hombres que no han sido puestos por Dios, de mujeres que no fueron puestos por Dios. ¿Sabe cuánto están? Y que ellos lo único que hacen es sufrir. Lo único que hacen es padecer, siendo que los hermanos aman la verdad, siendo que los hermanos quieren crecer en vida, siendo que ellos quieren desarrollar la vida del hombre espiritual, ¿no? Ellos están en las manos de un hombre o una mujer que dice ser siervo de Dios y no lo es. Y entonces uno pregunta, ¿verdaderamente es un siervo de Dios? ¿No? ¿Es un siervo de Dios el que a mí me está pastoreando, el que a mí me está enseñando? ¿Puedo ver yo realmente a Jesús en él? ¿Puedo ver la verdad en él, en ella, que ella dice o él dice que es un siervo, una sierva de Dios? Porque fíjese lo que dice en Primera de Timoteo. Alabado, Segunda de Timoteo. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres amadores de sí mismos. No, un siervo de Dios no se ama a sí mismo. Un siervo de Dios ama a los demás, ama las almas, sufre con ellos, se identifica con ellos. Pero los que son falsos escogidos, ellos se aman a sí mismos, piensan en ellos mismos nada más. Son ávaros. Todo lo quieren para ellos, todo para ellos. No para los demás nada, para ellos todo. Vanagloriosos. Fíjese, ¿cuánto hay que se vanaglorían? No, en lo que no es de ellos, porque lo que ellos tienen no nació con ellos, sino que ellos lo recibieron. Y ellos se vanaglorian en lo que se les fue dado para que sirvan a otros, pero resulta que se sirven a sí mismos. Soberbios, no aceptan ninguna crítica, no aceptan ninguna llamada de atención, ninguna corrección. Son soberbios. Ellos no aceptan que nadie les corrija. Y el siervo de Dios tiene que ser manso, tiene que ser oidor, el verdadero hombre y mujer escogida por el Señor. Soberbios, detractores, ellos destruyen, detractan, ¿no? Con malos, una lengua venenosa, ¿no? Una lengua que lleva muerte a aquellos que le corrigen, a aquellos que le hacen ver su error. Son detractores. Y no solamente en ese sentido, sino ellos detractan la verdad, estropean la verdad, la hacen añico a la verdad. Y el nombre de Dios, en vez de ser glorificado, el nombre de Dios es blasfemado por causa de ellos. Estos falsos escogidos son desobedientes. No obedecen al Espíritu Santo, que muchas veces los amonesta, que muchas veces les llama la atención. Ellos creen que no tienen que ser corregidos, ¿no? Que son dueños de la verdad absoluta, ¿no? Desobedientes a los padres, ingratos, son mal agradecidos, después de haber sido ayudados, después de haber sido, recibieron el auxilio de Dios, el auxilio de nuestro Señor. Son ingratos, sin santidad. A ellos les da lo mismo vivir en el mundo y de la forma que el mundo vive antes de vivir separado del mundo. ¿Sabe cuántos que se dicen pastores, que se dicen siervas del Señor, hablan como el mundo, se visten como el mundo? ¿No? Hacen de las iglesias discotecas, hacen de las iglesias negocios para sí mismos,
para aumentar sus ganancias. ¿Sabe cuánto hay de eso? Sin santidad. No conocen nada sobre lo que es la santidad. Ellos aborrecen la santidad. Por eso no nos escuchan. Por eso no quieren saber nada con este mensaje de la gracia. Porque la gracia demanda. La gracia demanda el 100%. La gracia demanda espíritu, alma y cuerpo. La gracia demanda que tenemos que ser ejemplo a la grey. Eso es lo que demanda la gracia. Sin afecto, ellos no sienten afecto por nadie. Ellos se hacen uno con el mundo. Son racistas, ¿no? Ellos desprecian a los pobres. Ellos desprecian a los indígenas. Desprecian a los bolivianos. Desprecian a los paraguayos. Ellos creen que son de una raza superior. Sin afecto. Son desleales. Desleales a lo que el Señor les mostró. A lo que Dios les enseñó. La lealtad y ser poco agradecido van juntos. ¿Cuántas cosas Dios les mostró? Por medio de sus pastores. Por medio de aquellos que le instruyeron en la palabra. Pero son sin afecto y son también ingratos. Calumniadores. Una persona que calumnia con mentira e injuria, ¿no? De los verdaderos siervos del Señor. Destemplados. Porque un día para un lado y el otro día para el otro. No, un día en el púlpito hablan grandes cosas, pero cuando están bajo el púlpito o cuando se termina la hora de la iglesia, otra vez toman la forma del hombre humano. Destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. A ese hermano que se desvive por la iglesia, a ese hermano que se esfuerza, a ese hermano que a él lo tienen en poco, no le dan el valor. Estos falsos escogidos, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites. ¿Sabe cuánto aman el mundo y los deleites de este mundo? ¿Cuántos pastores andan buscando codearse con la élite de este mundo? ¿Con la fiesta de este mundo? ¿Con los ricos de este mundo? No buscan las almas de ellos. Ellos buscan lo que ellos tienen. Al hermano que tiene plata, al hermano que tiene una buena posición, lo tratan con más decoro, lo tratan con más privilegios. Y al hermano humilde lo desprecian. Lo desechan, falsos escogidos. No son escogidos de Dios. Ellos se pusieron a sí mismos para vivir de los hermanos, para vivir así, de una manera deshonrosa. Ah, pero ellos tienen apariencia, dice. Tienen apariencia de piedad. Ellos no se presentan como lo que son. Ellos se ponen la piel de cordero. Pero por dentro son lobos rapaces que buscan devorar al rebaño. Son así los falsos escogidos, ¿no? Amadores de ganancias deshonestas, hombres no sinceros, hombres que buscan nada más su bienestar. Y mujeres también. Hay mujeres también. Hay mujeres que no tienen vergüenza y se dicen siervas del Señor. Se dicen predicadoras. Y lo único que vemos cuando escuchamos a ellas, la vemos, no vemos al Señor ahí. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a esto tienes que evitarlos. Evita eso. Si usted está en una iglesia así, salga corriendo. Si usted está en una iglesia donde los pastores, los siervos del Señor, son falsos escogidos, salga corriendo de allí. Busque una iglesia verdadera. Una iglesia donde usted pueda alcanzar, ¿no?, el perfeccionamiento, pueda alcanzar la felicidad plena, pueda alcanzar la transformación de sus hijos, la transformación de su esposo,
de su esposa, busque una iglesia realmente que ame la santidad, que ame la verdad. Ay, hermano, ay, hermano. Iglesias que verdaderamente aman al Señor con todo su corazón, que son celosos. Porque estos son los que se entran en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias. Fíjese lo que hacen estos sinvergüenzas. Sinvergüenzas, son sinvergüenzas. No, que se pusieron ahí porque quisieron, nadie los puso. Que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos acerca de la fe. Fíjese, estas palabras se tienen que decir. Las almas se van rechazando la verdad, rechazando a los verdaderos escogidos, se van y se ponen bajo la autoridad o bajo la cobertura de estos hombres, queriendo alcanzar lo que no pudieron alcanzar por medio de los escogidos, de los verdaderos. Si no es por medio de los verdaderos, usted nunca lo va a alcanzar. El verdadero siervo del Señor no le va a andar con mentira ni con engaño. El verdadero siervo del Señor le va a decir la verdad, aunque a usted no le guste. Él le va a dar lo que usted necesita. El verdadero siervo del Señor no va a mirar lo que usted tiene o deja de tener. La palabra de Dios es igual para todos. Mas no prevalecerán estos falsos escogidos, porque su insensatez será manifiesta a todos. Y a nosotros Pablo nos dice, pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, cuáles persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces vemos nosotros acá, hermano, los falsos escogidos, ¿no? Que llenan las iglesias, esos falsos escogidos, llenan las iglesias. La gente se siente tan atraída por ellos, no por el Espíritu Santo que ellos tienen. Y acá no estoy metiendo a todos los que tienen la iglesia llena en la misma bolsa, porque hay siervos y siervas del Señor. Hay hombres, pastores, evangelistas que tienen las iglesias llenas por el trabajo, duro trabajo que ellos hacen. Ellos predican en los trenes, predican en los hospitales, predican en los cementerios y en todo lugar donde el Señor le abre puerta, ellos predican. Y no solamente que ellos predican con la palabra, sino con el testimonio. Qué bueno es ser reconocido por los escogidos, por los verdaderos escogidos. Es muy bueno ser reconocido por ellos. Porque eso nos da de alguna manera un respaldo. ¿No? Nos da un respaldo. Ciertamente que nosotros tenemos que tener el respaldo del Señor para todo. Pero también tenemos vemos aquí, que el apóstol Pablo, él era apóstol y siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Él reconoció y se alegró que los escogidos lo hayan reconocido como tal, como apóstol y siervo de Jesucristo. Él se alegró.
Ahora fíjese ahí en Tito 2:14, dice la palabra del Señor, y que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Vio? Celoso. Los escogidos tienen que ser celosos de hacer lo bueno, de manifestar la justicia de Dios, de hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Tienen que ser celosos de eso. ¿No? El celo muchas veces es algo que yo interpreto como que cuando una persona es celosa cuida mucho de lo que tiene, porque le da el verdadero valor. Dios le da el verdadero valor a lo que tiene porque lo ama. Dios ama eso. Entonces, es celoso. Y nosotros tenemos que ser celosos, según la palabra del Señor. Tenemos que ser celosos de lo que hemos recibido. Dice, y que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Miremos a Jesús. Esas son las buenas obras. Miremos al apóstol Pablo, lo que ellos vivieron, lo que ellos hicieron. Y también miremos lo que no hicieron. Porque ellos nunca mintieron. Porque ellos nunca se jactaron. Nunca se enseñorearon. Ellos rogaron. Nunca buscaron la riqueza. Nunca buscaron la riqueza. Ellos prefirieron ser ricos en fe. Ellos prefirieron socorrer al necesitado. Ellos sabían que para poder ayudar al pobre, ellos tenían que edificar una iglesia que tuviera el carácter del nuevo hombre, una iglesia que tuviera el carácter del Señor Jesús, una iglesia que no buscara la riqueza de este mundo, pero a la vez una iglesia que era dadivosa, porque de lo poco Dios hace mucho. Los escogidos del Señor. Los escogidos del Señor son hombres sufridos. Sufren en silencio, no andan quejándose. Soportan el desprecio, soportan las malas miradas, soportan la carnalidad a veces de los santos. Los escogidos de Dios son hombres humildes y mansos. No se enojan con la grey. Tienen paciencia con ella hasta que crezcan, hasta que desarrollen. Entonces, acá vemos que los escogidos son celosos. Qué maravilloso, ¿no? También los escogidos, ellos están preparados para una vida de servicio. Porque la preparación, ¿de quién vino? La preparación vino del Señor. Él los preparó. Y al Señor, en su preparación, le dio su misma forma de ser, su mismo corazón, su mismo sentir, su mismo pensamiento. Cuando se encuentran dos siervos de Dios que fueron preparados por Dios, piensan lo mismo y sienten lo mismo. Es difícil que no haya un mismo sentir entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos fueron preparados por Dios. Recibieron la misma instrucción. Y eso es precioso, poder encontrarse con los siervos de Dios escogidos, porque Él irá delante de Él, con el espíritu y la virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Vio? Para aparejar el camino del Señor. Un pueblo apercibido de buenas obras. ¿Vio? Ahí está Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre escogido.
escogido para una tarea. Qué maravilloso eso, ¿no? Uno dice qué maravilloso, pero lo que sufrió ese hombre, al final fue decapitado. Al final fue decapitado este hombre escogido. También Jesús fue escogido. Y después fue crucificado. Pablo también, creo que fue decapitado el apóstol Pablo, un hombre escogido. ¿Vio? Pero hoy los que se llaman escogidos, ellos quieren vivir una vida no cómoda, una vida que no tengan grandes sobresaltos. Alabado sea el Señor, bendecido sea el nombre del Señor Jesús. Epafras también fue un hombre escogido. No, era el que pastoreaba la iglesia de los colosenses. Gloria al nombre del Señor. Y Pablo da testimonio de Epafras, ¿no? ¿Quién dio el testimonio de Epafras? Pablo. Y así, hermanos amados, nosotros tenemos que ver y vemos a través de la historia de la Biblia hombres que fueron escogidos, mujeres que fueron escogidas por Dios. ¿Qué carácter tenían ellos? ¿Qué sentir tenían ellos? ¿Qué vida llevaron ellos? Hermano, no se ponga bajo la sombra de cualquier árbol. No se ponga bajo la sombra o bajo cualquier autoridad, porque hay autoridades que no son de Dios. Hay autoridades que no reconocen a Dios, sino que ellos buscan su confort, ellos buscan su buena vida. Pero a mí me alegró mucho saber que el apóstol Pablo, él había mencionado a los escogidos como aquellos que, según la verdad, habían dado testimonio de que él era lo que era. Conforme a la verdad, conforme a la palabra del Señor, a lo que está escrito en la Biblia. Nosotros tenemos que determinar si verdaderamente es un escogido de Dios o no. ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su manera de pensar? ¿Cuál es su manera de sentir? La de aquel que dice que es pastor o que es evangelista, ¿no? O que es apóstol, o que sea lo que sea. ¿Cómo es su forma de ser? Y entonces ahí descubrimos por la palabra de Dios y decimos, este verdaderamente no es un escogido de Dios. Y no me voy a someter, no voy a estar bajo su cobertura. Yo necesito una cobertura que me traiga bendición, no maldición. Bendición. Ahí en Gloria al nombre del Señor, en Romanos 8:33 también podíamos ver lo que el apóstol Pablo dice. Romanos 8:33 dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? No, ¿quién no podrá acusar a los escogidos de Dios? Ellos son hombres y mujeres, ¿no? que tienen una conducta intachable. Ahora, cuando miramos la carne de cualquier ser humano, hay errores. Son gordos, algunos son demasiado velludos, otros son lampiños, pero eso es en la carne nomás. Algunos son bajos, otros son altos, ¿no? Algunos son lindos, otros son feos, todo eso en la carne. Pero en el espíritu, ¿cómo son? Son preciosos. Los escogidos de Dios son preciosos. Antes usted,
Cuando yo comencé el camino del Señor, antes usted veía escogido por todos lados, hermano. Y usted esperaba una palabra, había un respeto hacia los escogidos del Señor. Eran hombres que cuando le hablaban a usted le temblaban los garrones, le temblaban las rodillas. Eran hombres con autoridad. Ellos, como Jesús, ellos no hablaban como los fariseos y seduceos. Ellos hablaban como quien tenían autoridad. Eran hombres que nunca engañaron a sus esposas. Nunca abandonaron a sus esposas. Eso ni pensar. Hoy los llamados siervos del Señor engañan a sus esposas y se van con otras hermanas más jóvenes que ellos y después vuelven con sus esposas y después vuelven y enseñan encima. ¿Cómo tiene que usted vivir una vida santa? Pero nosotros hemos conocido a los escogidos. Hombres sencillos, hombres que amaban al Señor, hombres que cuando doblaban sus rodillas el cielo caía a la tierra. Cuando oraban por los enfermos se sanaban. Cuando oraban por los endemoniados se liberaban. Hombres de Dios, que cuando le hablaban, uno tenía que tener seguro que lo que ellos decían era cierto, y así iba a suceder. Pero eso se terminó. Hoy, para encontrar un escogido, usted tiene que sentarse en una parva y a ver si le pincha una aguja. ¿Vio? Es triste. Es triste. Hay pastores que no han cuidado su integridad. Hay pastores ya viejos que no han cuidado su testimonio, que se han corrompido siguiendo este evangelio moderno, este evangelio mundano. ¿Quién da testimonio de que usted es un siervo de Dios? La verdad. Y los escogidos. Yo y usted como siervo de Dios tenemos que reunir los requisitos que la palabra de Dios dice para ser pastores, para ser lo que somos. Tenemos que ser ejemplo a la grey. Tenemos que ser lo que dice la palabra del Señor. Y esto no es una vez alcanzado, ya, sino que todos los días, uno todos los días tiene que comenzar de nuevo, negándose a sí mismo, mirando por la voluntad de Dios. Es una vida dependiente del Espíritu Santo. No confiamos en nuestro sentir, no confiamos en nuestra mente, no confiamos en nuestro corazón, solamente nuestra confianza está en el Señor. Un escogido de Dios, como lo fue el apóstol Pablo, Señor Jesús. El apóstol Pablo, cuando fue escogido por Dios, Dios sabía lo que había hecho. Él dio su vida por Cristo. Dio su vida. Nosotros, hermano, no le alcanzamos al tobillo al apóstol Pablo. Ni siquiera le alcanzamos los tobillos a Bernabé. Ni siquiera a Juan Marcos. Pero ¿lo podemos lograr? Por supuesto que sí. Hoy se necesita hombres y mujeres con integridad. Hoy se necesita hombres y mujeres con mucho amor. Amor por el Señor. Amor por la verdad. Que amen al Señor con todo su corazón. Que estén dispuestos a sufrir todo por Cristo. Como lo hizo el apóstol Pablo. Colosenses capítulo 1, 25. Y cumplo en mi carne lo que le falta de los padecimientos de Cristo por su iglesia. Escogidos. ¿Usted es un escogido de Dios? ¿Usted cree que es un escogido de Dios? Bueno, mírese en el espejo. El espejo es la palabra de Dios. A ver qué refleja allí el espejo. ¿En qué refleja? Yo me miro en el espejo todos los días. Trato de cada día alcanzar aquello por lo cual fui asido por Cristo.
Y como dice Pablo, no digo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, me extiendo cada día aquello por lo cual fui asido por Cristo. Hermano, este mensaje tiene una dirección, tiene un destinatario. Este mensaje no está dirigido a los siervos del Señor solamente. Sobre todo está dirigido a aquellas almas que están bajo el pastorado, bajo la cobertura de hombres que no son escogidos de Dios. Mujeres que no son escogidas por Dios. Y que los simples, los hermanos verdaderos, no saben cómo salir de allí. Yo le digo cómo usted tiene que salir de allí. Mire la verdad. Mire la palabra. Y si reúne los requisitos que la palabra dice, entonces quédese ahí. Pero si no reúne los requisitos, salga corriendo de allí. Salga corriendo, busque una iglesia donde verdaderamente el que está al frente sea un escogido de Dios. Un hombre de Dios. Un pastor que Dios ha levantado. Un hombre con buen testimonio. Un hombre sufrido. Un hombre humilde de corazón. Un hombre que ame las almas. Que las ame con todo el corazón. Que Dios me ayude a mí primeramente. O la mayoría de los hermanos quieren ser pastores. La mayoría de los hermanos quieren ser pastores, evangelistas, pero hay requisitos. Hay requisitos. Y eso está en la Biblia. Ser igual a Cristo. Ser igual al Señor Jesús. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Hoy ya no se nos respeta a nosotros como escogidos de Dios, como siervos de Dios. Ya no se conoce lo que es el respeto. Hoy uno parecería que se tiene que ganar el respeto. Pero los escogidos de Dios hay que respetarlo porque Dios los escogió. Y lo que ellos hablan, Dios lo hace una realidad. Porque ellos no van a hablar más. Ellos no van a hablar de sí mismos, van a hablar lo que Dios les dice. Y Dios respalda su palabra. Cuando un escogido de Dios habla, hermana, hermano, escúchelo. Porque seguro que se va a cumplir. Seguro que se va a cumplir. Porque él habló conforme a lo que Dios le dijo que hablara. Nunca va a hablar algo que Dios no le haya puesto en su corazón o en su labio. Tenga respeto por los escogidos del Señor. Tenga temor. Como dijo David, no tocaré al ungido de Jehová, pudiéndole haberlo matado. Tenía la espada de él en su mano. No tocaré al ungido de Jehová. Y no lo tocó. Tuvo temor de Dios, porque era el escogido. Era ungido de Dios. Fíjese, a Saúl, imagínese lo que hubiera sido al Señor Jesús. Tocarlo al Señor Jesús. El pueblo de Israel nos respetó. El pueblo de Israel tocó al ungido de Dios. ¿Y cómo le fue? ¿Y cómo le va? Y lo peor está por venir para ellos. Porque así está escrito en la palabra del Señor. Por eso, hermano, hermana, no esté sufriendo ahí donde usted está. No esté ahí agonizando. Ore al Señor. Señor, yo quiero ir a una iglesia donde realmente haya un escogido de ti. Que sea una iglesia que ame la verdad. Que el pastor sea escogido, pero que los hermanos también sean escogidos. Porque todos somos escogidos para esta salvación. Por eso, hermanos amados, hermanas, el Señor le haga entender estas cosas. Muchos están en las manos de hombres mentirosos, hombres que reúnen los requisitos del capítulo de 2 de Timoteo, capítulo 3. Pero Pablo le dice a Timoteo, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has visto,
Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre y trabaja como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado sino lidiare legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Alabado sea el Señor. Bendecido sea el Señor. Acuérdate de Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitado entre los muertos conforme a mi evangelio. En él que sufro trabajo, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro por amor a los escogidos, para que ellos también consigan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Se da cuenta? Qué maravillosa la palabra del Señor. Usted que se puso en un lugar donde Dios no le puso, deje ese lugar, todavía hay tiempo, hermano. Abandone ese lugar, Dios no se lo dio. Arrepiéntase, pida perdón al Señor y ocupe el lugar que Dios le da con humildad y sencillez de corazón. Porque no se olvide que la vida del hombre es como la flor, que hoy es y mañana se seca. Reconozca delante de Dios que usted mismo se puso, que nadie lo puso, que Dios no lo puso. Mire la Escritura, fíjese su carácter, fíjese su manera de hablar, fíjese su manera de pensar, fíjese las metas que usted tiene. Examínese a usted mismo. Nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Arrepiéntase, hermano, deje ese lugar. Traerá mayor condenación para usted mismo y para todos los que rodean. Nosotros vemos mal a aquellos que privan a la gente de su libertad. ¿Sabe cuántos que no son escogidos le privan a la gente de su libertad? ¿Cuántos pastores que no son puestos por Dios tienen a los hermanos en esclavitud? ¿Sabe cuántos que los llevan a vivir una vida errónea y equivocada? Deje ese lugar, hermano, no insista. Arrepiéntase. Dígale, Señor, me arrepiento por haber tomado un lugar que no me corresponde. Te lo entrego nuevamente a ti, Señor. Y pon al que tú quieras poner. Que este lugar lo ocupe un siervo tuyo. Que este lugar lo pueda ocupar un escogido tuyo, Señor. Y el Señor lo exaltará desmedidamente. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por cuanto pudimos hacer este programa. Señor, bendice a los hermanos, bendice a aquellos hermanos y a aquellas hermanas que aman la verdad. Aquellos, Señor, que quieren crecer en el conocimiento de ti. Aquellos que quieren manifestar una vida de santidad. Señor, bendícelos, ayúdalos, guíalos, ponlos bajo la cobertura de aquellos que han sido escogidos por ti, de aquellos siervos de Dios que han sido escogidos por ti. Señor, mira, no permita que tus hijos caigan en las manos de los falsos escogidos, Señor. No lo permitas, te lo ruego, Señor, te lo suplico, Señor. Ayúdalos, bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Nos estamos escuchando el día lunes de 10 a 11 de la mañana. El Señor bendiga grandemente. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia
a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo